soy Alex González, psiquiatra, ¿cómo les va? Hace unos días mi gran amigo Horacio Sánchez me sugirió que hiciera un video sobre la depresión y la idea me pareció buenísima porque este es un tema muy importante por varios motivos que iremos desarrollando a continuación. Por ejemplo, se utiliza con mucha frecuencia de manera equivocada el término depresión. Mucha gente, para decir que están tristes, que están aburridos, que tienen apatía, que tienen desgano, dicen que están deprimidos. Realmente no están deprimidos, simplemente están tristes, están aburridos, están desganados, están apáticos o cualquier cosa, pero no necesariamente están deprimidos. Lo paradójico es que muchas veces una persona sí está verdaderamente deprimida y ella misma no se ha dado cuenta y los demás tampoco se dan cuenta, porque la mayoría de las depresiones son leves a moderadas, pasan inadvertidas y la persona piensa que es normal vivir aburrido, que es normal vivir hastiado, que es normal vivir peleando con todo el mundo, que es normal dormir mal, que es normal comer mal, no concentrarse, etcétera, etcétera. Así que no deja de ser paradójico el asunto. Por otra parte, la depresión es importante por el gran número de casos que hay. Este es un problema que cada vez se da con mayor frecuencia y que comienza más temprano en la vida. Hace unas 4 décadas la depresión solía empezar alrededor de los 40 años. En la actualidad uno ve niños con depresión que tienen 3, 4, 5 años de edad y en la adolescencia es sumamente frecuente, al igual que en los adultos jóvenes. Es decir, que la edad de inicio es cada vez más temprano. Hay quienes consideran que esto se debe a que los clínicos de ahora son más agudos a la hora de hacer el diagnóstico o se le presta más atención al problema. Eso no es cierto. Los médicos de generaciones previas estaban tan capacitados como ahora para hacer un diagnóstico de una enfermedad. Incluso al existir menores ayudas diagnósticas, los médicos se basaban más en la entrevista clínica y en el examen del paciente. Así que desde Hipócrates se han descrito los cuadros depresivos. Lo que pasa es que ahora son más frecuentes que antes, así de sencillo. Por otra parte, es cierto, no se puede negar que se le presta un poco más de atención al problema, eso es innegable. Hay muchos tipos de depresión, muchísimos. Nosotros cuando hablamos de depresión podemos estar hablando del trastorno depresivo mayor, que se manifiesta con episodios muy bien definidos en los cuales la persona se siente mal todos los días, la mayor parte del día, durante varios meses, incluso años, ¿ya? Y prácticamente no tiene días buenos, está mal todos los días. También nos referimos a la distimia, que es una depresión crónica, insidiosa, que comienza en la niñez o la adolescencia, en la que alternan periodos de días o semanas buenos con días o semanas malos, pero que no alcanzan a ser tan graves ni tan constantes como en un trastorno depresivo mayor, aunque este solamente sea leve, porque hay que notar que el trastorno depresivo mayor puede ser leve, moderado o grave. Hay trastornos depresivos breves recurrentes que duran muy pocos días y se manifiestan todos los meses. Está la disforia premenstrual, que afecta a las mujeres en los días antes del periodo del mismo nombre, periodo menstrual. Tenemos también el trastorno depresivo menor. Hay depresiones que se deben al uso de una sustancia como el alcohol o de un medicamento. Hay muchos medicamentos que pueden ocasionar una depresión. Igual hay depresiones que se deben a una enfermedad médica. Por ejemplo, las alteraciones del tiroides pueden producir cambios en el estado de ánimo. La esclerosis múltiple también produce cambios en el estado de ánimo. Y la lista ocupa varias páginas del libro de psiquiatría, tanto de sustancias o medicamentos que pueden producir depresión como de enfermedades que pueden producir depresión. Así que realmente ahí tenemos un buen número de personas que pueden estar deprimidas. Por ejemplo, cuando uno ve a un paciente anciano con depresión, hay que ver qué otras enfermedades puede tener esa persona. El infarto de miocardio produce depresión en el 50% de las personas que lo han padecido. Los accidentes cerebrovasculares también producen depresión, más o menos en el 50% de las personas que los padecen. El hipotiroidismo, problemas renales también se acompañan de depresión en muchos casos. Cuando uno ve a un anciano con depresión hay que buscar qué enfermedades pueden estar produciéndose. Y además hay que ver qué medicamentos está tomando, porque esto también puede ser una causa de depresión. Eso no es exclusivo de los ancianos, por supuesto, pero es donde más se ve esa realidad. Porque los ancianos toman más medicinas y tienen más enfermedades que la mayoría de la gente joven, como es natural. Entonces, retomando la idea que veníamos desarrollando. Existen muchas clases de depresión. Al existir muchas clases de depresión, el término solamente se reduce a un síndrome. O
O sea, la depresión es un conjunto de signos y síntomas que son comunes a una serie de procesos fisiopatológicos que se manifiestan por tener ciertos hallazgos clínicos comunes, pero en sí son diferentes. Hay depresiones atípicas, hay depresiones melancólicas, hay depresiones catatónicas, hay depresiones psicóticas, hay las clases de depresiones que ustedes quieran. Hay muchas depresiones, pero se agrupan bajo un solo término y eso también contribuye a la confusión, pero también contribuye a que haya un elevado número de casos. Si nosotros contamos la cantidad de personas que en un momento dado de su vida van a tener por lo menos un episodio depresivo mayor, de un trastorno depresivo mayor, valga el juego de palabras, vamos a encontrar que más o menos el 13% de la población lo va a sufrir. O sea que en una ciudad de 1 millón de habitantes, 130.000 personas van a tener un episodio depresivo mayor. Vamos a sumarle las personas con distimia, que son el 4% de la población. Entonces ahí tenemos ya 17%. Si nosotros tomamos en cuenta las personas que tienen las otras formas de depresión, las que tienen depresiones bipolares, las que tienen depresiones por sustancias, por medicamentos, ¿no? Ya nos podemos dar cuenta de que el número está alrededor de por lo menos 25%. Y muchas de estas personas, o 30% incluso, y muchas de las personas que tienen síntomas depresivos también tienen síntomas de ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo o estrés postraumático. O sea, pueden coexistir varios diagnósticos en una sola persona. ¿Cómo se ve? Este es un problema de una gran magnitud. Existen muchas personas que están deprimidas, pero están al lado de nosotros, como les he dicho, trabajando porque les toca, estudiando porque les toca, pero no porque lo hagan con verdadero placer, no es porque les nazca realmente hacerlo. Sencillamente están deprimidas y no lo saben, o piensan que eso se va a quitar solo, o creen que ellos son así, o el amigo les dice, eso se te quita con unas cervezas, o se te quita poniendo de tu parte. La pon de tu parte terapia no funciona, eso no existe. Es como si una fractura se fuera a curar sola porque uno le dice al fracturado, pon de tu parte, no te pongas un yeso. Las depresiones necesitan tratamiento. Hablemos un poquito de los síntomas de la depresión. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Los más importantes. Empecemos con el ánimo bajo. Muchas personas deprimidas tienen el ánimo bajo. Otras, en vez de estar tristes, están irritables, sobre todo en el sexo masculino y en los jóvenes. Cuando uno ve a un joven que pasa con rabia, está peleando con todo el mundo, no sigue normas, muy probablemente tiene un trastorno del ánimo, no necesariamente es otra cosa, es un adolescente y esa es su forma de manifestar su pérdida del interés por las cosas, su falta de voluntad, su falta de alegría, ¿ya? Así que es muy frecuente que los trastornos del ánimo en los jóvenes se manifiesten con irritabilidad. En los jóvenes que están en esa situación de ser problemático y encontrarse mal en todos los sitios, también hay que buscar una disfunción familiar. Ambas cosas las vamos a encontrar en un 99% de los casos. Entonces les decía, ánimo triste que también puede ser irritable. Otro síntoma muy frecuente en la depresión y que no necesariamente se acompaña de tristeza es la pérdida del interés y del placer. Hay muchas personas con depresión que le dicen a uno, doctor, yo la verdad es que no estoy triste, pero no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Yo no tengo ánimo para nada en absoluto. Por supuesto, también hay quien tiene tristeza y pérdida del interés y del placer. Las alteraciones del peso corporal y del apetito son sumamente frecuentes en la depresión. Lo más frecuente es que las personas pierdan peso y pierdan el apetito. Incluso hay personas que sin dejar de comer pierden peso en la depresión. La depresión hace perder peso. Hay algunas personas a las que se les aumenta el apetito y el peso durante las depresiones. Estas son personas que tienen depresiones atípicas. Es lo mismo que pasa con el sueño. La mayoría de las personas con depresión tienen insomnio. Sobre todo, no tanto para conciliar el sueño, sino para mantenerlo. O también ocurre que se levantan muy temprano. Eso es lo más frecuente en la depresión, el insomnio de mantenimiento y el insomnio terminal. Pero hay personas que tienen un aumento del sueño. Son también las personas que tienen depresiones atípicas. ¿Okay? Un síntoma muy frecuente en la depresión, que uno ve sobre todo en
en las personas que están estudiando o en las personas que tienen un trabajo intelectual, un trabajo que requiere mucha atención, es el problema para concentrarse. En la depresión hay dificultad para concentrarse y dificultad para tomar decisiones. A la persona le cuesta entender un texto y tiene que repetirlo una y otra vez. Incluso le puede costar trabajo entender una conversación. Y lo mismo pasa con la capacidad para tomar decisiones. Le cuesta trabajo decidir incluso qué camisa se va a poner ese día, qué ruta va a tomar para ir al trabajo, si llama o no llama a una persona, si hace o no hace determinada cosa. O sea, cualquier cosa se puede convertir en un problema. En la depresión es frecuente que la persona tenga escasa energía, que no tenga motivación, que se sienta débil, que se sienta cansada la mayor parte del tiempo. También ocurre que la persona se enlentece, se demora más para hacer las cosas, la persona da muchas vueltas para hacer las cosas, la persona no tiene la misma facilidad de ejecución de actos que habitualmente tiene, sino que se demora más para hacerlo. Eso es un retardo que es observado por las demás personas. La gente se da cuenta, oye, pero él ahora está haciendo las cosas con mucho más retraso que antes. No le costaba tanto, ahora sí le cuesta. Por supuesto, muchas personas con depresión también tienen entre sus síntomas las ideas de muerte, las ideas de suicidio, los intentos de suicidio, y ese es el principal riesgo de la depresión. Es un riesgo alto, es un riesgo que es tan alto como en las esquizofrenias, que es tan alto como en los trastornos bipolares, es tan alto como en diferentes trastornos psicóticos, pero por ser la depresión más frecuente que los trastornos psicóticos, entonces la depresión es más responsable de muertes por suicidio que los trastornos psicóticos, por citar solamente un ejemplo. Pues bien, esos son algunos de los síntomas más importantes de la depresión, porque por supuesto la persona deprimida puede tener muchos otros síntomas. Por ejemplo, entre el 50 y el 90% de las personas con depresión tienen angustia. ¿Ya? Lo que pasa es que la ansiedad tiene su propio capítulo, tiene su capítulo de los trastornos de ansiedad, pero prácticamente no hay un trastorno mental que se escape a la ansiedad. Casi todos los trastornos mentales incluyen la ansiedad entre sus síntomas. La autoestima es un problema serio en los pacientes deprimidos. Las personas con depresión tienen ideas de minusvalía, o sea, sienten que ellos no valen nada, sienten que son una basura, tienen la autoestima sumamente comprometida y también con frecuencia tienen ideas de culpa. Se hacen una serie de reproches sin que exista una verdadera razón y ahí se crean círculos viciosos. Porque la persona deprimida se siente culpable, y como se siente culpable se deprime más, y como se deprime más se siente más culpable. Y lo mismo pasa con las ideas de minusvalía. Como se siente menos, se deprime más, y como se deprime más, se siente menos, y como se siente menos, se deprime más, y ahí va creciendo el círculo. Pues bien, esos son algunos de los síntomas de la depresión. Hablemos ahora un poco acerca del tratamiento de la depresión. El tratamiento de la depresión se hace básicamente con tres pilares fundamentales. Uno son los medicamentos. La gran mayoría de pacientes con depresión van a recibir medicamentos si están bajo tratamiento, no nos engañemos. Es cierto que la depresión leve se puede manejar solamente con psicoterapia, pero hay que ver cuántas personas están dispuestas a hacerse una psicoterapia. No todo el mundo tiene tiempo, no todo el mundo tiene ganas, no todo el mundo es candidato a psicoterapia realmente. Y las depresiones moderadas a graves, que son las que consultan, siempre van a necesitar idealmente una combinación de medicamentos y psicoterapia. Mucha gente le tiene miedo a los antidepresivos. Piensan que los antidepresivos crean dependencia. Eso es falso. Piensan que los antidepresivos dan sueño. Algunos antidepresivos dan sueño, la gran mayoría quitan el sueño. Contrario a lo que la gente cree, la gente piensa que los antidepresivos los van a tener dormidos todo el día. Eso es absolutamente falso. Esos son tiempos antiguos, son creencias prehistóricas, eso no es real, son prejuicios, eso hace parte del estigma sobre las enfermedades mentales y sus tratamientos. Otra parte son las psicoterapias. Hay diferentes psicoterapias para el tratamiento de la depresión. Por ejemplo, la terapia interpersonal ha demostrado mucho éxito en el tratamiento de la depresión, igual que la terapia cognitiva. O, si queremos ampliar un poco más el concepto, terapia cognitivo-conductual, para involucrar no solamente la parte del pensamiento, sino también la parte del comportamiento del sujeto. Terapia cognitivo-conductual.
La tercera pata de la mesa son los cambios en el estilo de vida o lo que puede hacer la persona per se. Por ejemplo, no consumir alcohol ni ninguna otra sustancia. Dormir en un horario adecuado. No levantarse muy tarde. Una persona deprimida se levanta muy tarde, no se mejora nunca. El hombre es un animal que debe dormir de noche. Un animal de sueño nocturno. Y uno tiene que conservar ese ciclo circadiano. Eso es lo ideal. Dormir de noche. Ese es el verdadero sueño reparador. La persona con depresión debería hacer ejercicio físico regular, sobre todo ejercicio aeróbico, varias veces por semana. Sumamente importante. Hay otras cosas. Por ejemplo, el yoga, la meditación trascendental, la conciencia plena o mindfulness, como se le conoce habitualmente. Son herramientas sumamente útiles para el manejo de la depresión y han demostrado ser un excelente complemento de las psicoterapias. En síntesis, medicamentos, psicoterapias y cambios en el estilo de vida y aprendizaje de otras opciones de vida también, o de formas de llevar la vida. En relación con el pronóstico de la depresión, aunque la mayoría de los pacientes responden bien al tratamiento más temprano que tarde, porque eso es la realidad, o sea, los antidepresivos empiezan a hacer su efecto después de 2 o 3 semanas en la gente joven y en más tiempo a medida que uno avanza en la vida, pero la gran mayoría de la gente se va a mejorar, eso no se puede negar. Cuando no mejoran es porque el diagnóstico está mal hecho o la persona suspendió la medicina o ese no es el antidepresivo para él, en fin, hay varias causas, pero la mayoría de la gente va a mejorar. Sin embargo, no debemos pensar que la depresión es algo de por sí inocuo. O sea, el riesgo de suicidio está ahí presente y hay que buscarlo en todo paciente con depresión. Además, a la gente con depresión le dan más otras enfermedades. A la gente con depresión le da más infarto, le da más hipertensión, le dan más enfermedad cerebrovascular. O sea, hay una gran probabilidad de que una persona deprimida sin tratamiento tenga una vida más corta que una persona que está deprimida con tratamiento, porque se va a complicar con otras enfermedades. Y no quiero acabar este video sin hablar de las depresiones enmascaradas, porque muchas veces las depresiones se manifiestan con síntomas físicos. Casi nadie consulta al médico porque está triste o porque no tiene ánimo. La gente consulta por las expresiones físicas de la depresión, por el dolor en la parte de atrás del cuello, por los dolores de cabeza, por la dispepsia, o sea, por el malestar abdominal, por las migrañas, por las cefaleas tensionales, por el reflujo gastroesofágico, por una serie de quejas, por cansancio, por pérdida de energía. Entonces, cuando todos esos síntomas son tan graves que no dejan ver la parte emocional o cognitiva de la depresión, entonces estamos hablando de depresiones enmascaradas y eso hace que muchas depresiones pasen inadvertidas. En síntesis, la depresión es un problema grave, muchas veces se utiliza mal el término, muchas veces no se diagnostica adecuadamente quién verdaderamente está deprimido. La persona con depresión debe ir a un psiquiatra y a un psicólogo, debe recibir un tratamiento idealmente basado en la farmacoterapia, la psicoterapia y los cambios en el estilo de vida, y debemos estar muy pendientes a no suspender el tratamiento, porque la idea no es solamente salir de la crisis, sino evitar las recaídas. Así que el médico es el que le dirá cuándo tiene que suspender el tratamiento. Espero que la información incluida en este video haya sido de utilidad, haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.